Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los alumnos que pueden ver este ejercicio que vamos a resolver, que tiene que ver con las líneas y puntos notables de los triángulos y también con razonamiento matemático. Bienvenidos. Este ejercicio está muy interesante, tiene que ver algo con razonamiento, pero también tiene que ver con conocimientos básicos de triángulos. Ok, el ejercicio dice en un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Así que vamos a seguir leyendo el enunciado y después vamos a graficar para que nos ayude un poquito la realización del ejercicio. Dice, el ángulo opuesto a la base mide 100 grados. Hallar la medida del ángulo formado por la bisectriz de uno de los ángulos de la base y la altura de dicha base. Bueno, como siempre, tenemos que en este tipo de ejercicios ayudarnos del gráfico, ¿no? Así que vamos a empezar a deducir primero qué es lo que necesitamos. Miren, ahí está nuestro triángulo, he dibujado de azul la base, ¿sí? Y como sabemos, el triángulo isósceles, lo habíamos dicho, tiene dos lados iguales, así que vamos a dibujar el un lado igual al otro, que les he puesto del mismo color para que ustedes puedan saber qué es un triángulo isósceles. Miren lo que dice el enunciado, dice que el ángulo opuesto a la base, o sea, el ángulo opuesto al lado azul, es decir, a la base, mide 100 grados. Es este ángulo de aquí. Ese es el ángulo opuesto a la base. Y nos dice que mide 100 grados, ¿correcto? Ahí están los 100 grados para poder entender el ejercicio. Ahora dice, le da la medida del ángulo formado por la bisectriz de uno de los ángulos de la base y la altura de dicha base. Si continuamos nosotros ayudándonos del gráfico, vamos a saber que un triángulo isósceles forma dos ángulos de la base que son exactamente iguales. Estos que acabamos de señalar en pantalla. ¿Sí? Esos dos ángulos son exactamente iguales. ¿Ya? Por lo tanto, si son iguales, significa que han formado un triángulo isósceles, como habíamos explicado. Ok, vamos despacito entonces. Aquí pongo la señal de que estos dos ángulos son exactamente iguales. Bueno, algo comprensible para los triángulos isósceles. Muy bien. Al continuar con nuestro ejercicio, vamos a encontrar que la bisectriz que acabo de señalar en ese momento es la línea recta que divide a uno de los ángulos en dos ángulos iguales, ¿sí? En este caso, aquí miren, este ángulo es igual a este. Y esta línea naranja es la bisectriz de este ángulo, ¿ok? Del ángulo de la base, como nos dice el ejercicio, ¿sí? Uno de los ángulos de la base he escogido en este caso el lado izquierdo para hacer la bisectriz que está de color naranja. Continuamos. Entonces ahí señalamos que esa es la bisectriz para que no nos olvidemos, ¿ok? Ahora sí tenemos que recordar algo importante también, que todo triángulo tiene, con letras mayúsculas se le pone los ángulos, unos nombres, en este caso le voy a colocar A, B y C. Muy bien. Como es un triángulo isósceles y lo habíamos dicho, tanto el ángulo B como el ángulo C son iguales, como acabamos de poner ahí. Esos no deben olvidarse. El ángulo B y el ángulo C son exactamente iguales porque es un triángulo isósceles. Por lo tanto, tenemos que recordar también otro enunciado muy importante de los triángulos, es que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos suman 180 grados. En este caso, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C sumarían 180 grados. Así que vamos a proceder a realizar este ejercicio. A más B más C es igual a 180 grados. Correcto. Muy bien. Ahora sí procedemos a reemplazar. Miren cómo he hecho. He reemplazado el A que vale 100, ¿no es cierto? El A que vale 100, aquí está, el A vale 100 grados, aquí hemos puesto 100 grados. Como el B es igual al C, como B es igual a C, miren lo que he hecho. B más B. ¿Por qué no le puse el C? Porque el C es exactamente el mismo que el B, entonces me da lo mismo poner B más B. B más B igual 180 que estamos reemplazando acá. Entonces, esa es la parte importante. ¿De dónde saqué esta otra B? Como el ángulo B, es decir, esto que está de azul, es igual al ángulo C, yo puedo poner que B más B es igual a 180. Entonces, de esa manera nos ayudamos, ¿ok? Eso significa que una B más otra B son 2B y el 100 lo pasamos al otro lado de la ecuación cambiándole de signo. Y seguimos resolviendo el ejercicio. Nos queda que B es igual a 80 sobre 2, ¿ya? Porque el 2 pasa a ser un divisor. Y B ha sido 40 grados. Entonces, ¿qué significa que el B ha sido 40 grados? Que esto es B, de aquí. Todo esto vale 40 grados, lo mismo que el ángulo C, pero que
Ahorita vamos a colocar el ángulo C como una ayudita para saber que se vale 40 grados, que es igual que el ángulo B. Muy bien. Al continuar haciendo el ejercicio, vamos a recordar que ya tenemos el ángulo A, ya tenemos el ángulo C y lógicamente tenemos el ángulo B. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos el ángulo B? Por una sencilla razón, porque necesitamos esto que estoy señalando de verde. Necesitamos que recordar que la bisectriz dividió a este ángulo B en dos ángulos iguales. Aquí está el ángulo B dividido en dos ángulos iguales. Mire, ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos calcular estos ángulos, tenemos que hacer una operación sencilla. Aquí he señalado de color morado, más o menos he señalado la altura del triángulo. ¿Por qué? Miren el enunciado. Hallar la medida del ángulo formado por la bisectriz de uno de los ángulos de la base. La bisectriz es lo que hemos señalado, la línea color naranja, y la altura de dicha base. La altura de dicha base, aquí está la base azul, la altura es el que está en morado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar este ángulo, porque dice, hallar la medida del ángulo, lo que es señalado de rojo, formado por la bisectriz y la altura de dicha base. Y la altura, miren, ¿sí vieron? Entonces, eso es lo que necesitamos encontrar. Entonces, le voy a poner la X para saber qué es el dato que debemos encontrar. Esa es la labor de nuestra pregunta. Aquí, bueno, voy a poner un poquito más con otro símbolo. Voy a borrar. Voy a poner un símbolo más, eso, ahí sí, el símbolo del alfa en este ángulo pequeño para poder recordar. ¿Ya? Entonces, continuemos. Recordemos que este también vale 90 grados. Aquí está 90 grados. Aquí he puesto el ángulo alfa y el X, que es el que debemos encontrar, porque es lo que nos está preguntando. ¿Ok? Vamos adelante. Entonces voy a colocar en el lado izquierdo, voy a colocar el símbolo del ángulo alfa, es decir, vamos a cambiarle también por algo más gruesito. El ángulo alfa, es decir, vamos a encontrar este ángulo, mire. El angulito de aquí simplemente es la mitad del ángulo B. Como B ya tenemos 40, entonces ponemos igual 40 dividido para 2, resulta que nuestro ángulo alfa vale 20 grados, ¿sí? Allá tenemos el ángulo alfa con 20 grados, ya tenemos 20 grados, mire. Entonces ya estamos acercándonos a la respuesta. Lo que voy a hacer en este momento es este triángulo que está aquí, este de aquí, lo voy a separar. Por eso le pongo, miren, la línea naranja que sería la bisectriz, ¿sí? La línea morada que sería la altura, ¿sí ven? La altura está de aquí, ¿ya? Y la línea azul que sería la base. Es decir, he cogido este angulito donde está nuestra X para poder resolver nuestro ejercicio de una mejor manera. Ahí está el ángulo de 90 grados. Ahí está nuestro ángulo alfa, que ya sabemos que vale 20 grados. Y la X, que es la que tenemos que encontrar. Es decir, he cogido esta parte con este triangulito de aquí, si se fijan. Ya. Y ahí sí volvemos a hacer el mismo enunciado. ¿Sí? ¿Cuál es el enunciado? Recuerden, el enunciado nos dice, el que acabo de señalar con rectángulo, que dice que en todo el triángulo la suma de sus ángulos internos suman 180 grados. Entonces vamos a hacer eso. X más 20 más 90, que vale aquí, sería igual a 180 grados. Y resolvemos la ecuación. X se queda en el mismo lado de la ecuación, el 180. Cambiamos de signo el 20 y el 90, menos 20 menos 90. Resolvemos, nos queda que 180 es igual a menos 110, 20 más 90, los números negativos 110, y nos queda que X es igual a 70 grados, que sería nuestra respuesta a este ejercicio. Si miran, aquí ya tenemos, entonces esta sería la respuesta a nuestro ejercicio, pero no debemos olvidar también que siempre debemos poner la respuesta por escrito, ¿ya? Respuesta, el ángulo formado por la bisectriz, miren, la bisectriz de la base con la altura de dicha base mide 70 grados. Con la altura de dicha base mide 70 grados. ¿Sí vieron? Entonces ahí ponemos los grados también para recordar. Esa sería nuestra respuesta del ejercicio. Es decir, en otras palabras, lo que hemos encontrado, lo que estoy señalando de amarillo, es ese ángulo, que es el mismo que está en nuestro triángulo original. ¿Listo? Y hemos terminado con el ejercicio, chicos y chicas. Un ejercicio bastante interesante. Si es que tienen dudas, háganme partícipe en los comentarios o me mandan al chat. Con mucho gusto yo les puedo ayudar. Ha sido un gusto, chicos. Un saludo y un abrazo a todos y continuaremos con más ejercicios para ayudarles a resolver ejercicios de este tipo. Un gusto. Cuídense mucho. Chao, chao.